Amigos, estamos de regreso y estamos listos para recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor español Francisco de Quevedo, que dice: nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir lo acordado. Piénsenlo bien cuando estén haciendo sus transacciones. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir lo acordado. Que pasen los litigantes. Todo el tiempo estamos culpando al destino de lo que nos pasa, de lo malo que nos pasa siempre. Pero eso no es más que resultado de nuestras malas decisiones. Afortunadamente las leyes existen para evitar que personas sin escrúpulos hagan lo que se les da la gana. Buenas tardes. Buenas tardes. Berenice, tú eres la demandante. Efectivamente. Dime, ¿quién es Fernando? ¿Por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso? Fernando es el esposo de Nancy. Nancy es la persona de la que yo renté un vientre para poder tener un bebé. Yo que ahora está en coma. Yo lo que necesito es que usted anule el contrato en donde se me deslinde de responsabilidades si es que ellos deciden continuar con el embarazo, porque yo necesito interrumpir ese embarazo. El hijo es de ellos. Que quede claro. Okay. No. Yo iba a esclarecer todo eso. Déjeme le platico. Ella está ahora mismo en coma. En coma, ¿Y cuánto tiempo tiene el embarazo? 22 semanas de embarazo. Perfecto. ¿Y tú quieres interrumpir ese embarazo? Efectivamente. Ok, y me vas a explicar ahora Efectivamente. por qué. A ver. Pues yo no puedo tener hijos. Tengo un problema en las trompas. Sin embargo, pues vi las posibilidades y mis óvulos están sanos. Es por eso que decidí rentar un vientre. Fui a una clínica de fertilidad que me sugirieron. En esa clínica estuvimos evaluando varias candidatas para poder rentar el vientre. Se hizo el procedimiento, nada más que nos fuimos a México porque es mucho más barato hacerlo allá. Quisimos hacerlo de una manera formal y legal también. Fuimos ante un notario en donde celebramos un contrato para que al Nancy quedara embarazada, nosotros le dábamos $5,000. Al cumplirse las 30, ¿me permites hablar, irresponsable? Al cumplirse las 30 semanas de gestación, nosotros les íbamos a dar otros $5,000 y una vez que Nancy diera la criatura, le dábamos $6,000, los $6,000 restantes. $5,000. Señor, no hable ahora, por favor. Aguántese las ganas. Disculpe, contrólese. Estoy muy molesto. No, pero... Molesta debería de estar yo, imagínese, doctora. Momento, por favor. Ok. Roberto, acércame el contrato. Perfecto. Entonces... No, el contrato lo tengo yo. Ah, el contrato lo tiene él. Yo quiero el contrato que celebraron ustedes en México. ¿Acá? Es ese. Ah, ok, perfecto. Ella quiere hacerse el contrato, por eso yo tengo una copia. Perfecto. Qué cosa, las cosas que dice la gente. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a una clínica, hicieron la inseminación artificial con tus óvulos, el semen de tu esposo, y se lo implantan en el vientre a Nancy. Efectivamente. Perfecto. Cuando queda embarazada, le hacen el primer pago, ya se lo hicieron. Ya se lo hicimos. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cierto día me hablan, estaba yo en mi casa y me dicen que Nancy está hospitalizada. Obviamente yo corro al hospital pues para saber por qué está hospitalizada. Llego, me encuentro a esta persona y me dice que Nancy se cayó, que está en coma. Y yo, ¿cómo que se cayó? Pues, ¿qué estaba haciendo? Accidente. No, no es un accidente, es producto de una irresponsabilidad. A cualquiera le puede pasar. La versión que este hombre me maneja es que Nancy estaba arreglando el jardín, unas macetas, se subió a una silla, se resbala, se golpea la cabeza, entra en coma, la traen aquí, la llevan al hospital. Obviamente yo empiezo a ver con los doctores, pues, ¿cómo es posible que se haya caído? Y ellos me dicen que tenía bebida alcohólica, presencia de bebidas alcohólicas en la sangre. O sea, ¿cómo es posible que una mujer embarazada estuviera consumiendo alcohol? No, y embarazada, no de su embarazo, embarazada de un contrato, de un bebé que ya está gestando para otra persona. ¿Tú tienes evidencia de lo que me has dicho? Efectivamente, aquí tengo los análisis. Ajá. Los análisis simplemente médicos. era un barbecue.
¿Usted sabe cómo son los embarazos? Cállese, ¿Cómo cállese. es un barbecue? Barbecue ni barbecue. Irresponsables, ¿cómo es posible? O sea, una mujer embarazada, además de un que está prestando su vientre para Alcohol este fin. detectado. Ok, perfecto. Y me diste Imagínese copia mi del primer frustración. cheque que tú le mandaste a Efectivamente. ella. Tú estás pidiendo nada más que... Que se interrumpa el embarazo Ok. y si ellos deciden seguir ¿Qué con el embarazo... consecuencias ha traído esto para la criatura que tiene el feto? Hipoxia. Eso se va a transmitir en que el niño presente un retraso mental. Doctora, yo no pagué por un No, yo niño comprendo. enfermo. Yo no tengo nada contra los Es su niños hijo, enfermos. no, yo comprendo. No, Yo comprendo. yo les pagué por un niño sano. O sea, ¿por qué quieren tapar que ingirió bebidas Yo no alcohólicas? sabía, yo no Ok, pero aquí sabía. están los... Ok, A mí no me quedó responde a claro. la demanda. Escúcheme. El contrato no se incluyó en ningún momento. El niño sigue, ella sigue, yo temo por la vida de mi mujer. Mi mujer está en coma. La señora quiere que yo le abra la panza a mi mujer, que saquemos al niño cuando ella está No hay en que abrirle coma. la panza y los abortos se pueden hacer de... Es cesárea, es cesárea. ¿Por qué? Es un coma. Eso me dice el doctor. A mí me dice el doctor, no es conveniente. La señora está en coma, el procedimiento se puede hacer, pero es riesgoso. Yo no puedo poner en riesgo la vida de mujer. El riesgo está aparte de que yo necesito ese también dinero. si se termina el embarazo. Escúcheme, porque aquí... Aparte que ella- yo necesito ese dinero. Ella. Yo no estoy aquí para rentar el vientre de mujer nada más así. Nosotros tenemos un problema en México, venimos de México. Mi suegra tiene cáncer. Entonces, los $5,000 que me entregó en un principio se fueron directamente a México. Yo entregué directamente a México ese dinero, por eso me urge Hubiera sido que ahora a las consciente de 24 eso, semanas... su esposa en el momento a ella que le ingirió urge que bebidas alcohólicas. ¿Cómo que el es embarazo se interrumpa. posible? ¿Por qué? Porque después de las 24 semanas ya no es posible. Entonces, ahorita solo tiene una semana para resolver esto. Por eso le urge. Ella quiere acabar con la vida del niño, que es su hijo, no Yo nuestro. pagué Mi esposa por únicamente... tener un niño Mi esposa sano, únicamente... un niño sano, imagínese, puso su vientre, doctora. es su hijo. Ese es tu argumento. Mi ¿Ya? claro que es mi Ok, argumento. perfecto. La vida de mi mujer. O sea, que tu argumento es sencillo. Ella no violó el contrato porque beberse una cerveza embarazada con el bebé de otra persona, un contrato de $15,000, realmente no es nada malo, doctora. Una cervecita, ¿qué más da? Una cervecita embarazada con un hijo de otra persona y encaramada en una silla mientras hacía el jardín, no fue una Pero ahí- irresponsabilidad de mi ahí está esposa, doctora. Está Y a acabando mí con me hace dos. falta el dinero. Está acabando con dos vidas. La del niño y No, puede ser la de mi no, esposa. señor, Eso lo hubiera escúcheme, yo pensado soy antes abogado su en esposa. Estados Unidos de América. Exacto. Yo respeto las leyes de aquí. Un Tengo un feto contrato. no es una vida y un feto viable para un aborto es un feto. Para mí no es una vida. No, ¿cómo no va a ¿Usted ser me una entiende? vida? Tiene 23 semanas, eso ya es un niño. Señor, No yo es un respeto niño, las leyes, como es un dice usted en las feto. imágenes de presentación. Si usted es que abogada- gracias a Dios hay leyes. Si usted es yo abogada y respeto las tiene, leyes. y tiene ahí el contrato, Señor, es un tenga contrato sentido legal. ¿Quién tiene testigos? Yo, Los dos. yo tengo un testigo. Hacemos un corto receso y regresamos con más. No sería un peligro para ella hacerse este aborto. No, pacientes en estado comatoso muchas veces se llevan en neurocirugía, que es una cirugía mucho más completa donde se Es abre la el vida de mi cráneo. mujer. Tengo miedo de perderla. Caso cerrado.